Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión Desde el Jardín de los Cerezos, aquí con un tema tan importante cuando el cáncer nos dibuja la mirada de un niño. Para iniciar el día de hoy, quisiera invitar a la doctora Katy Ordóñez, quien es nuestra invitada, desde donde estamos. Por favor, les mando un fuerte abrazo. Doctora Katy, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto compartir con usted en este momento tan importante, hablando de este tema tan clave como es el cáncer infantil. Bueno, voy a presentar un poco a nuestra invitada de hoy, la doctora Katy Ordóñez Tanchiva. Es médico, oncóloga, oncología pediátrica, ¿no? Capacitadora de cuidados paliativos pediátricos, fundadora de la Asociación de Voluntarias de Corazones Dorados, una magnífica labor con los padres y con los niños que gestionan y pasan por todo este proceso de florecimiento del cerezo. Entonces, doctora, ¿qué le parece? Bueno, primero saludarla, darle la oportunidad que se pueda presentar usted, un poco conocer a nuestro programa, y después tenemos una sorpresita. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ivonne. Qué lindo poder estar en tu programa, poderte en las previas al aire, poder saber que también eres una sobreviviente de cáncer y eso es valiosísimo, ¿no? Felicitaciones por ello. El nombre del Jardín de los Cerezos, también lo conversamos en los previos, realmente algo muy, muy interesante. Felicitarte nuevamente por esta labor que vienes haciendo. Yo sé que esto da frutos poco a poco y es más, es altamente probable que tú puedas gozar, disfrutar de estos frutos, ¿no? Y gracias por la invitación nuevamente. No, claro que sí, doctora. Desde ya, gracias a usted nuevamente por acompañarnos. Y para iniciar nuestro programa, queremos compartir, vamos a compartir algo muy importante, que es la experiencia de uno de nuestros cerezos. Hola, mi nombre es Shirley Arias Bernud, estoy a punto de cumplir 47 años. Soy madre, soy abuela y soy un cerezo que ha tenido la oportunidad de poder florecer 2 veces. Bueno, en primer lugar soy sobreviviente de cáncer infantil, de un cáncer renal, un tumor congénito que se formó conmigo y que fue descubierto a la edad de 2 años, que fue la edad en la cual tuve un malestar, un dolor bastante fuerte que me llevó a estar en cama varios días, y fue ahí donde apareció un abultamiento, ¿no?, en el lado del vientre, y fue eso que sirvió para que mis padres estuvieran en alerta. Tuve el privilegio de tener un familiar que estudiaba la carrera de medicina, que ya estaba terminando, y fue gracias al profesor de este familiar que mis padres pudieron animarse, ¿no?, a poder ingresarme al INEM. Es allí donde me realizan una nefroesplenoapendicectomía, es decir, en una operación quirúrgica a la edad de 2 años y medio, me extraen el riñón, el vaso y el apéndice. Tengo impresiones muy marcadas del tratamiento, y en esto quiero hacer un poquito un alto, porque quiero que entiendan que mientras más pequeño es uno, pues mayor violencia se tiene que ejercer para poder llevar el tratamiento, porque uno por naturaleza tiende a golpear, pegar, gritar, no dejarse hincar. Entonces, por la sencilla razón de que no se entiende la magnitud de lo que está pasando.
Entonces, eso sí siento que ha dejado secuelas, ¿no? En mi personalidad a nivel emocional, a nivel psicológico. También está el hecho de que hace unos años no se permitía a la madre acompañar a los niños como se permite ahora. Entonces a eso se suma un poco el abandono inicial, ¿no? Un niño que es pequeño y que tiene que ser desarraigado de su casa, de su familia, de sus padres, para llevar un tratamiento que llega a ser bastante violento, por así decirlo. Entonces eso indudablemente trajo consecuencias y secuelas en mi vida. Bueno, en la medida que iba descubriendo, mi potencial, iba descubriendo mis talentos, mi desarrollo fue dándose de manera normal. Fui madre a los 20 años y es en esta edad en la cual, acompañando a mi hija en su infancia, empiezo a tener un poco de conciencia de la magnitud de los daños que había tenido el cáncer en mi vida, ¿no? No tenía recuerdos bonitos de mi infancia, no tenía buenos recuerdos, entonces, y todos los episodios que recordaba de esa época eran bastante traumáticos. Bueno, hace 4 años fui diagnosticada con un segundo cáncer, un cáncer de mama luminal B en un estadio 3, muy cerca a lo que es la metástasis, ¿no? Y siento que este cáncer sirvió para terminar de curar muchas cosas de la infancia, ¿no? Poder ir tras esa Shirley pequeñita de 2 años y medio, que tuvo que ser abandonada en el hospital, que tuvo que ser sometida a un tratamiento, para ese entonces bastante violento, sin entender muy bien qué es lo que pasaba, y traerla al día de hoy y hacerle ver que había valido la pena todo, que todo tenía un porqué y que era, por así decirlo, un momento oportuno de reconciliación, de reencuentro con esta niña, y eso hizo que este segundo cáncer fuera muy diferente al primero. El tratamiento ha sido muy pacífico y todo fue tolerado de mejor manera, siento yo. Bueno, actualmente soy madre, soy abuela de una niña de 8 años y soy parte de un grupo humano valioso de sobrevivientes de cáncer. Siento que un sobreviviente de cáncer de por sí tiene un mensaje de resiliencia y de sobreponerse a la adversidad muy importante. Soy un cerezo. Me encanta este término porque siento que me quita responsabilidad y me da mucho valor. Detesto el término guerrero, no es un término con el cual yo me identifico. Sé que lo que ha pasado es bastante fuerte, pero siento que va más acorde a un invierno que a una batalla. Bueno, como mensaje final, yo quisiera recalcar mucho en el apoyo psicológico, ¿no? Sobre todo en los niños. Es importantísimo. Siento que mientras más pequeño es uno, es verdad, uno no lo recuerda, pero las secuelas están. Entonces es importante ir reconociendo para poder hacer el trabajo emocional, personal durante toda la vida. Entonces siento que la psicología tiene acá un lugar fundamental, ¿no? Primordial y principal en el acompañamiento en los niños. Excelente, de verdad, doctora, ¿qué le pareció el testimonio de vida de esta experiencia tan valiosa
y maravillosa de Shirley, quien nos comparte cuál es su vivencia, ¿no? Pues 47 años para las personas que nos están conectando. Hay vida detrás del cáncer. En algunas Así es. hay vida, es importante, ya no es sinónimo de muerte. Ese es nuestro trabajo, trabajar en una cultura de detección temprana, preventiva. Si bien es cierto, la preventiva es importante, pero la detección temprana lo es más aún. Y hay vida detrás del cáncer, y creo que esta experiencia, a pesar, como nos cuentan, ¿no? A pesar de su segundo cáncer, que recientemente se da hace 4 años, bueno, Shirley es parte del equipo desde el Jardín de los Cerezos, también forma parte del equipo, de este equipo humano que busca también trabajar y generar esta conciencia sobre la salud mental, sobre la psico-oncología. Y bueno, doctora, adelante, ¿qué le ha parecido? Bienvenida a este programa. Creo que tiene mucho que compartir con nosotros. Gracias, Ivonne. Sí, quiero rescatar, bueno, en primer lugar, felicitar el testimonio de Shirley, porque en verdad, como ella bien me ha mencionado, ¿no? Ella prefiere manifestar que fue un invierno, ¿no? Más que una batalla, y eso tiene un profundo significado, ¿no? Porque hay que cambiar mucho este tema de cultura, ¿no? Este tema de la expresión, del lenguaje, ¿no? De hecho, ya existe toda una especialidad que es la psiconeurolingüística, ¿no? La forma como nos expresamos, cuánto poder tiene nuestra palabra en cómo podemos percibir, sentir, pensar, proyectarnos. Eso en primer lugar, ¿no? Y rescato muchas de sus testimonios, ¿no? De Shirley. Primero, que el cáncer infantil existe, ¿no? El cáncer en la infancia, todavía hay personas que creen que no, los niños no pueden tener cáncer, es una enfermedad de adultos, de viejitos. No, el cáncer en la infancia es una realidad y cada vez está en aumento, ¿no? Está en aumento y eso es real. Segunda gran enseñanza, que el cáncer infantil sí se cura, ¿no? Shirley es un gran testimonio de que el cáncer en la infancia que ella tuvo fue curado. Ella sí tiene, digamos, algunas secuelas psicoemocionales del primer cáncer, que también las vamos a comentar más adelante, pero acá el mensaje es que el cáncer infantil sí se puede curar. El cáncer existe, el cáncer infantil se puede curar. Cuanto más temprano se detecte, mejor. Y el tercer enseñanza es que Shirley es una sobreviviente de una segunda neoplasia, es decir, habiendo tenido un cáncer en la infancia, en la edad adulta ella tiene un segundo cáncer, diferente desde el punto de vista del órgano, de los tejidos, otro tejido, otro órgano, pero tuvo un segundo cáncer. Y esto nos enseña, y es sobreviviente de este segundo cáncer, ¿no? Que el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Acá podemos ver claramente la traducción como habiendo tenido una neoplasia, un cáncer en la infancia, ella vuelve a tener una segunda neoplasia histológicamente, otro tejido, otro cáncer, otro tipo de cáncer, pero esto tiene que ver pues con la genética, ¿no? Tal es así que hoy por hoy el cáncer se está definiendo como una enfermedad crónica. No es frecuente la experiencia de Shirley, no es lo más frecuente tener segunda neoplasia, es definitivamente es raro, no es frecuente, pero existe, ¿no? Y esto nos llama a una cuarta reflexión, ¿no? Que un niño que es sobreviviente de cáncer tiene que tener su seguimiento toda la vida, ¿no? Toda la vida, porque puede darse una segunda neoplasia, puede que no, no es lo frecuente, pero sobre todo por estas secuelas a largo plazo, ¿no? Y no solamente hablamos de las secuelas psicoemocionales, como bien ha mencionado Shirley, sino también de las secuelas biológicas, ¿no? El tratamiento del cáncer infantil es intenso, muchas veces con necesidad quirúrgica, como bien Shirley lo ha mencionado, ella tuvo una cirugía grande, ¿no? Le sacaron el riñón, el apéndice, el vaso. Entonces, estas cirugías dejan secuelas, las quimioterapias dejan secuelas, pueden afectar a largo plazo otros órganos, el riñón, el hígado, el corazón, los órganos tipo la tiroides que producen hormonas, ¿no? Entonces, los niños con diagnóstico oncológico y que son cerezos y que son sobrevivientes de cáncer infantil tienen que tener continuidad de sus cuidados toda la vida. Aunque pasen los 5 años,
Cuando pasan los 5 años uno dice ya disminuyó la probabilidad que el cáncer regrese, pero el control debe ser toda la vida, justamente por uno de los riesgos, que es un riesgo a una segunda neoplasia, como fue en el caso de Shirley. Entonces creo que nos quedan grandes lecciones de este testimonio. Y realmente, doctora, qué importante lo que dice el ser superviviente, que es el origen de las palabras que usted decía, ¿no? Más que sobreviviente, superviviente. Qué importante es entender que no solamente para el cáncer de los niños, sino para, bueno, hoy es nuestro tema, el diagnóstico infantil, pero este se da para todos los pacientes, o creo yo, diría yo, para cualquier enfermedad. Todo tiene que tener, cualquier proceso es importante realizar un adecuado seguimiento, ¿no? Generar esta responsabilidad que nuevamente te estás teniendo una nueva oportunidad de salud, de vida, y hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones con otros invitados, la enfermedad tiene una misión en nuestra vida. Entonces, si somos capaces de entender que esta tiene una misión en nuestra vida, puede jugar y puede florecer, como indicó hoy día Shirley, ¿no? Que más allá de un obstáculo doloroso, de un hecho traumático, nos puede dar beneficios dependiendo nuestra visión de vida, ¿no? Eso es importante, ir cambiando esta estructura cultural, ¿no? De generar como una experiencia transformadora en nuestras como una vidas, ¿no? experiencia, y no solo del cerezo, sino de todo su entorno, ¿no? O sea, en De realidad, toda la familia. de todo el entorno, familia, amigos, todo lo que corresponde, Amigos. ¿no? Los invitamos, antes de continuar, los invitamos a todos los que se están conectando poco a poco, que recuerden que este video queda grabado y también nos pueden encontrar después también Desde el Jardín de los Cerezos en YouTube. Pueden entrar también y ver estas ponencias, y si lo quieren compartir, los invitamos a que compartan para que más personas sepamos de esta experiencia de Shirley, que es maravillosa realmente. Y lo otro, también los invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios. Frida Fernández, gracias por acompañarnos como cada sesión. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y bueno, doctora, la pregunta aquí importante, ¿cómo detectar cuál es el primer síntoma al que podríamos, hay un conjunto, para empezar a entender de que el cáncer infantil, hay varios tipos de cáncer, ¿verdad? Hay varios tipos de cánceres. ¿Cuáles son los más frecuentes para poder comprender? Entender de que el cáncer infantil está orientado a niños y adolescentes, ¿verdad? A eso se le define. Correcto. Ok, entonces de repente por allí hablar un poquito más sobre el cáncer infantil, y también qué tipos de cánceres son los más frecuentes, y sobre todo los pronósticos, que son importantes para nuestros... Así es, así es. Es una muy buena pregunta. Bueno, el cáncer infantil alrededor del mundo, hoy se estima que están habiendo 400,000 nuevos casos de cáncer infantil entre 0 y 19 años en todo el mundo, incluyen los niños y adolescentes. El cáncer es el grupo de enfermedades malignas, las más frecuentes en la infancia, de hecho, y de lejos están las leucemias, ¿no? Que es casi un 50%. Si tuviéramos una torta y la partimos, casi un 50% está llegando a ser leucemia. Dentro de las leucemias, las más frecuentes son las leucemias agudas, linfáticas, y de ahí las leucemias agudas mieloides, ¿no? La tasa de supervivencia de leucemias en países de altos ingresos industrializados, pues está llegando al 95% aproximadamente. En nuestro país, un global de un 60% a 70% la tasa de supervivencia de leucemias. Va a depender de muchas variables, de muchos factores, ¿no? En segundo lugar están los tumores cerebrales o los tumores del sistema nervioso central. Es decir, ya esto es un tipo de tumor sólido, ¿no? Las leucemias son tumores malignos hematológicos en la sangre, o también se le llama tumores malignos líquidos hematológicos de la sangre. En tumores sólidos tenemos en segundo lugar el tumor cerebral, que es frecuente en niños, y también la tasa de supervivencia va a depender del tipo de tumor cerebral, porque hablamos de los tumores según la localización, supratentoriales, infratentoriales, o según el tipo histológico.
En general, más o menos en nuestro país estamos en un 50% de supervivencia en general, pero va a depender de el tipo, la localización, la edad, de muchas variables realmente. Hay tumores que son altamente curables, que pueden llegar hasta un 80% incluso en nuestra realidad, y otros que pueden ser tan bajos como un menos del 50%. Va a depender de muchas variables. En tercer lugar, tenemos el tumor del ojito en el niño, que es el retinoblastoma. El tumor maligno del ojo es el retinoblastoma, sino que se enferma ahí es la retina, ¿no? Luego tenemos, en cuarto lugar, tenemos los tumores tipo linfomas, que son los tumores de los ganglios, ¿no? Los linfomas en general, y podemos hablar ahí de los tipos de linfoma de Hodgkin, según, porque así se llama la célula, y los linfomas no Hodgkin, ¿no? Luego tenemos los tumores malignos del riñón, que justo fue el caso que nos comentó Shirley. Los tumores malignos del riñón, en el caso de los niños, los más frecuentes son los tumores de Wilms y otros tumores renales. Y en quinto lugar tenemos los tumores, otros tipos de tumores, como por ejemplo el osteosarcoma, los tumores de células germinales, los tumores del huesito, los tumores del ovario, que también se pueden dar. Son tumores sólidos. En pediatría es lo más frecuente, lo que tenemos. La tasa de supervivencia de estos tumores también va a depender mucho de muchas variables, ¿no? De la edad, del grupo de riesgo histológico, de cuán avanzada fue la enfermedad al diagnóstico. Y aquí nuevamente redundamos en el tema del diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz. Cuanto más temprano podamos tener un diagnóstico, más chance de curación de nuestro paciente, de nuestro niño en este caso. Por eso la importancia de los signos y síntomas, ¿no? Que es lo que vendríamos a comentar más adelante. Interesante, doctora. El tema del tumor de cerebro, he tenido la oportunidad de tener gente cercana con este caso. Es importante, bueno, en adultos, no en niños, pero sí es clave entender con qué frecuencia se da este tumor en el cerebro, ¿no? Y bueno, las leucemias es algo muy constante, ¿no? ¿Nos podríamos atrever a comentar por qué, o dentro de las investigaciones en la ciencia, nos dan a que hay este alto grado en el tema de, porque son niños, ¿no? Mire, Shirley habló de sus 2 años de edad, ¿no? O sea, quiere decir que si bien es cierto es un tema genético, pero por ejemplo, hay familias, nos ha tocado en consulta que intervenimos o conversamos con cerezos que han tenido leucemia y son los primeros en la familia, y nunca nadie hubo ningún cáncer ni nada, y aparece esta leucemia. Entonces, la leucemia, que es un cáncer, como usted bien menciona, de tipo hematológico, o sea, ¿cómo es que puede surgir esto? ¿Cuáles son de repente las alertas que nos pueden estar dando? Porque yo imagino que tiene que ver también mucho con la concepción, el embarazo y este proceso. No sé si hay alguna investigación al respecto. Realmente son alteraciones genéticas al azar, ¿no? No se sabe, o sea, hay muchos factores relacionados, o sea, no se habla de una causa, pero lo que sí se es bien certero es que hay una alteración genética, y esta alteración generalmente es al azar, es como sacarse una lotería negra, ¿no? O sea, no se sabe en qué momento, cuándo sucede esto. Nosotros tenemos que recordar que la célula, que es la unidad viviente de un tejido, es pues que tienes un proceso, ¿no? Su proceso de vida. Nace, crece, reproduce y muere. Nace, crece, reproduce, muere. Este es un ciclo celular que le llamamos. Durante este ciclo celular en el niño, por algún motivo, de pronto una célula nace, y en eso que nace, que es una célula bebé, en el caso de las leucemias, que son los blastos, los blastos son las células en la sangre que todos tenemos, blastos sanos, no enfermos, de pronto por algún momento se transforma esta célula. Algo pasó y hubo un cambio a nivel genético, una traslocación, una delección, un cromosoma, una proteína. Algo se alteró en el núcleo de la célula. Esta célula se modificó, esta célula
cambia, se transforma y comienza a reproducirse así, ya cambiada, ya transformada, ya malignizada. Y es lo que decimos las clonas celulares, o sea, una nueva célula, una célula maligna que, como toda célula, entra en su ciclo de replicación, nace, crece, reproduce y muere. Pero en esto, esta célula clonada, cambiada, transformada, malignizada, pues comienza descontroladamente a reproducirse y se presenta la enfermedad. Durante la gestación, durante el embarazo, podrían haber factores de riesgos asociados. Se habla, por ejemplo, del uso de estas sustancias insecticidas, pesticidas, que son sustancias tóxicas, ¿no? Lo cual se dice debe evitarse en la madre, ¿no? O alguna radiación de alta frecuencia. Se sabe que las mujeres gestantes no deberían irradiarse, no deberían fumar, no deberían tomar alcohol. No son la causa del cáncer, pero todas estas variables podrían de alguna u otra manera dosificar un riesgo mayor en estos niños, ¿no? Como que también hay mujeres que tuvieron toda la gestación saludable, nunca estuvieron expuestas a ningún factor de riesgo, no hubo cáncer en la familia y de pronto el niño lo puede desarrollar. Como les digo, mucho depende acá de un tema de transformación de la célula, de un azar negro, de una lotería negra que puede pasar en cualquiera. Sin embargo, existen pues conductas saludables que se recomiendan para disminuir estos riesgos, ¿no? Desde que el niño nace, promover la lactancia materna, por ejemplo. Sabemos que en la leche humana, la leche no solo nutre, sino está llena de células de defensas. Ya hay estudios en relación directamente proporcional a niños que han lactado y tienen un factor protector para leucemias, para tumores cerebrales, para linfomas, para otros tipos de neuroblastomas, de tumores malignos del niño. Entonces, hay conductas que nosotros desde niños podemos fomentar para disminuir el riesgo o la posibilidad de tener cáncer más adelante, empezando con desde la gestación, ¿no? Una madre bien alimentada, bien cuidada, promover la lactancia humana, porque esta viene cargada de células protectoras, de células que pueden destruir células malignas, incluso de células madre en la leche materna, como otros factores, por ejemplo, el control del crecimiento y desarrollo, que justamente ahí quería llegar. Cuando tú tienes un niño, tenemos niños en la casa, siempre los llevamos a su control de crecimiento y desarrollo. Esta es una gran oportunidad que no debemos dejar pasar para ver que su peso, su talla, su perímetro cefálico, que no sea una cabecita tan grande que ya me debe llamar la atención. La búsqueda del reflejo rojo, la cual es con una linterna, una linternita, así como con la linterna abrimos y vemos la garganta, con la linterna podemos ver que la luz pase por la retina. Cuando no pasa la luz, cuando hay ausencia del reflejo rojo, se sospecha en el tercer cáncer que les había mencionado, que es el retinoblastoma. Entonces tenemos ahí una gran oportunidad. Cuando mi niño tiene 4 meses y no controla la cabecita, por ejemplo, ojo, alerta, y es un signo de alerta, de alarma, ¿no? Porque hay un retraso, sabemos que hay hitos, el niño tiene que cumplir algunas metas conforme vaya creciendo. Entonces, estos signos de alarma ya nos obligan a llevar al niño al pediatra y aquí, repito, es una gran oportunidad no solo de detectar cáncer, sino de otras dolencias, otras enfermedades, ¿no? En control de crecimiento y desarrollo. Y los signos de alarma, que son lo más importante que tienen que recordar los padres, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de leucemia, que es el cáncer más frecuente, pues básicamente existe una triada, ¿no? Es así, una fiebre que dura más de 7 días. O sea, yo mamá, tu mamá o una mamá nos dice, ok, mi niño tiene fiebre un día, uno lo va evaluando, lo va viendo, idealmente si la fiebre al día siguiente, 2 días, ya lo llevo a un centro de salud, a un pediatra, tiene 3 días, probablemente ya inicie un tratamiento, pero una fiebre que dura más de 5 o 7 días, ya es una fiebre que llama la atención, ¿verdad? Entonces, cuando un niño tiene fiebre de largas, más de 5 o 7 días, inmediatamente tiene que ir uno al pediatra y averiguar la causa. Otro de los signos de alarma en el caso de leucemia es ese gran cansancio, o sea, fiebre asociado a un cambio en el estado de ánimo. El niño está muy cansado, luce cansado, quiere dormir, apático, asociado a la fiebre. Esa es una señal de alarma. Mi hijo está enfermo, algo tiene. Y el tercer signo de alarma, pues son los signos de sangrado indirecto, que se pueden traducir con los moretones espontáneos que aparecen en el cuerpo. No se golpeó, no se cayó, pero ya tiene moretones, sangrados, signos de sangrado indirecto debajo de la piel, unos puntitos rojos, por la naricita puede sangrar, las encías pueden sangrar, una hemorragia conjuntival,
Entonces, esta triada de fiebre, ¿no? Signos de sangrado indirecto y gran cansancio, que además del cansancio ahí mismo, en este signo del cansancio, podemos ver la gran palidez que tiene el niño, porque dentro de la leucemia va a haber una anemia marcada como un signo. Entonces el niño se va a ver blanco, pálido, una palidez que llama la atención. Esta triada, entonces, gran cansancio con palidez, signos de sangrado en piel, directamente como los moretones, y una fiebre persistente recurrente, es la triada en el caso de la leucemia, que es el cáncer más frecuente de la infancia, ¿no? Pueden haber además, pues, los famosos ganglios en el cuellito, ver bultos, ¿no? La pancita se hincha porque se distiende, porque el hígado crece, el vaso crece, el niño luce enfermo. Entonces, si tu hijo luce enfermo, pues no hay nada que dudar, ¿no? Hay que llevarlo inmediatamente que sea evaluado por pediatría. Qué interesante lo que nos acaba de comentar. Mientras le escuchaba atentamente, decía yo, inmediatamente me resultó imposible no asociarlo con un tema cultural que tenemos con respecto, ¿qué pasa con un papá, con una mamá que trabaja todo el día, ¿no? Y no tiene este tiempo para darse cuenta, y que es importante que nos demos cuenta de la situación de nuestros hijos, ¿no? De los niños en casa. Estoy atento de que está durmiendo mucho, cuánto tiempo, por qué descansa todo el día, cuál es su actividad durante el día, cuál es este tema el tema de la palidez, resulta conveniente con la comida que está consumiendo, o por qué de un momento a otro empieza a tener este cansancio. A veces llega al colegio, se duerme en clase, muchas veces ocurre que este niño se duerme en clase y la profesora le dice, oiga, su hijo no duerme, se ha dormido en clase, y le decimos, Aragán, no dormiste bien, te gusta, eres dormilón, adjetivos que probablemente están escondiendo un diagnóstico tan potente dentro de esta detección temprana de la que usted está hablando. Y aquí hay otro, de repente, otro factor importante a analizar, ¿no? Y esto que usted menciona sobre el tema del sangrado, los moretones, esto es algo clave, diría yo, los moretones, los chicos se caen, se golpean, se sanan, y aquí está el papá, le dice, ya vamos a pasarle ahí el Fludoil, la cremita, y pasa. La visita que hacemos al pediatra, esto también es muy importante, por favor, estamos escuchando, esto es clave. No hay que ir al pediatra solamente a pedir pastillas porque le dio fiebrecita y hay que darle la vacuna y nunca más me aparezco, sino que es importante solicitar un control permanente, frecuente, ¿no? No solamente la mayoría de padres llega a la época de la vacunación, termina la vacunación, nunca más se aparece en el pediatra hasta que el niño le dio un cólico, le dio algo malo, negativo y por allí, ¿no? Pero cuán importante es esta labor de crianza, y creo yo que es que se está trabajando mucho con los cuidadores primarios de estos niños, generar también esta importancia de la crianza. Y aquí también otro factor importante, que no es un tema para ahondar, pero sí de mencionar, la crianza compartida, ¿no? Hablábamos en otra sesión sobre los cuidadores, que en su mayoría son mujeres, ¿no? Pero ahí los padres también, el padre también es importante, estar atentos a todas estas circunstancias. Y este equipo tan importante que tener un hijo, que traer un niño a casa, tener niños en casa, no basta con darles alimentación, educación, sino requieren de un cuidado, ¿no? Entonces, eso sí quería dejar esta reflexión, ¿no? Importante, doctora, lo que usted acaba de mencionar. ¿Le parece si saludamos brevemente a las personas que ya se están conectando y dejando sus preguntas? Sí. Claro que sí. Gracias, Gaby García. Gracias por visitarnos, por acompañarnos. Carmen Juárez, buenas noches. Gracias. Shirley Flores, también gracias por acompañarnos. Patricia Urday. Doctora Katy, le saluda Patricia Urday. Buenas noches, doctora Katy, dice, ¿no? Debe ser de su club de fans. Ella es voluntaria de la Asociación Corazones Dorados. Cariños a todas las voluntarias. Patricia, un abrazo. Gracias, gracias.
Patricia, para que más personas puedan verlo, si tienes la opción de irlo compartiendo en Corazones Dorados, comparte la ponencia para que podamos conversar. Doctora, qué importante lo que acaba de mencionar, y aquí mi pregunta iba un poco sobre el retinoblastoma, que es una enfermedad, es un diagnóstico, es un cuadro diagnóstico que se asocia mucho al tema visual, ¿no? Entonces, este tema es clave porque ¿qué pasa con los oftalmólogos y los optómetras, ¿no? El optómetra que a veces hace una medición y que a veces distingue o con qué cosas se puede confundir, y hay que tener de repente la alerta de los padres de saber, ¿no? Y no solamente en pequeños, sino cuando también hablamos en adolescentes. ¿Cuál es la frecuencia, el rango de edades en las que influye, que puede darse este diagnóstico, y cuáles de repente podrían ser los diagnósticos diferenciados de algún problema visual, ¿no? Propio de la oftalmología o la optometría? ¿Cómo podría ser? Es muy importante lo que mencionas, Ivonne, realmente muy, muy importante, porque así como llevamos a nuestros niños al control de crecimiento y desarrollo, nuestro niño debería tener una evaluación oftalmológica, aún siendo bebito, chiquitito, idealmente dentro de los primeros 6 meses de vida, ¿no? A los 6 meses de edad ya tener su primera evaluación oftalmológica, pero ojo, si antes de esta edad, ¿no? Antes de los 6 meses, la mami ya nota esto, como les digo, la ausencia del reflejo rojo, que normalmente lo hacen en el control de crecimiento y desarrollo con la linterna, nos alumbran los ojitos y la luz atraviesa o pasa la retina, entonces se le dice reflejo rojo porque se ve como la retina como rojita, como anaranjadita, como rojita. Cuando no pasa la luz, no se va a ver este rojito, este anaranjadito, entonces se ve opaco, ese es un signo de alarma. Sin embargo, otra señal de alarma podría ser el estrabismo, es decir, que el ojito se desvía hacia un lado. Inmediatamente esta señal de alarma pues debe ir a un oftalmólogo, ¿no? La desviación del ojito, o si es un niño más grandecito, la visión borrosa, la visión doble, la diplopía, ¿no? Si es un niño que ya te habla, tiene el retinoblastoma generalmente es de niños pequeños, de 0 a 5 años. O sea, son niños pequeños, es muy raro en un niño grande. Hemos visto retinoblastomas en niños muy pequeñitos, de 2 meses de edad, que han sido diagnosticados, ¿no? Pero la mediana de edad es entre 1 y 3 años, que es lo más frecuente, ¿no? Y aquí, si es un niño grandecito, puede hablar, puede decirnos, ¿no? Visión doble, visión borrosa, diplopía, la desviación de lo que le llamamos el ojito, antes le decían en mis tiempos el ojito virolo, ¿no? Que se te va, se te desvía el ojito. Entonces, inmediatamente hacer la visita a un oftalmólogo y tener un diagnóstico, ¿no? Porque aún hemos tenido lamentablemente algunas pocas experiencias de que aún llevándolo al oftalmólogo no han hecho el diagnóstico oportuno o el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces aquí también la importancia de que como son enfermedades raras, poco frecuentes, a veces es necesaria una segunda opinión, ¿no? Con todo respeto, ningún colega tiene que incomodarse por aquello, porque por el contrario, a veces si no tenemos un diagnóstico con nombres, ¿qué tiene mi hijito? ¿O qué se sospecha mi niño? Pues inmediatamente pedir una segunda opinión. Idealmente un oftalmólogo pediatra, ¿no? Porque no es lo mismo que nos evalúe un oftalmólogo de adultos que nos evalúe un oftalmólogo pediatra. Como que no es lo mismo un oncólogo de adultos que un oncólogo pediatra. Y tú lo debes saber muy bien. No es lo mismo un enfoque psico-oncológico pediátrico que psico-oncológico de adultos. Es totalmente diferente. Entonces es importante que los papás, escuchar nosotros papás a nuestra maestra, la maestra de nuestro niño con la que comparte 6 horas todos los días y nos da una señal de alarma. Como bien mencionaste, mi niño se duerme o mi niño se acerca mucho a la pizarra, parece que no ve. Son señales, ¿no? Que uno rápidamente debe llevar a la evaluación por el pediatra en este caso, rápidamente, ¿no? Los padres tenemos que recordar que aunque trabajemos, porque hay necesidad de trabajar, nuestra prioridad siempre tiene que ser nuestra familia, ¿no es cierto? Y bajo eso, bajo esa, digamos, gestión de prioridades, es que uno tiene que darse el tiempo para llevar a sus niños a la evaluación pediátrica correspondiente. Claro que sí, doctor, y por eso, aunque exactamente hace un mes
conmemoramos el Día del Cáncer Infantil. Hoy día estamos hablando del cáncer porque no necesitamos solo de un día para hablar del cáncer, ¿no? Siempre hay que hablar en casa y de repente romper ese mito de creer que al hablar de cáncer, como a veces había este mito de que si te operan, se abre el cáncer y se expande, ¿no? Ese mito que había, ¿no? También a veces en casa las personas no queremos hablar porque si no creemos que vamos a ser la causa para que nos surge el cáncer. No, al contrario, hay que hablar para documentarnos y entender. Y sí, lo que usted menciona es importante sobre la oftalmología pediátrica, que tiene otro tipo de criterios y es importante identificar que estos criterios estén validados por médicos especialistas en la materia. No es lo mismo un oncólogo un oftalmólogo que un oftalmólogo oncólogo, ¿no? Que tiene otro tipo de intervención. Aquí, Carmen Juárez Morán. Buenas noches, Carmen. Gracias por conectarte aquí desde el Jardín de los Cerezos. En el caso de mi hija, empezó con vómitos recurrentes, todos me decían es algo viral, hasta que un día despertó y estaba perdiendo la estabilidad. Al llevarla por emergencia al hospital del niño, era un tumor en la rosa posterior, tal vez quiso adquirir zona posterior. Con hidrocefalia, luego de la cirugía nos dicen que es un sarcoma. Ahora estamos en quimios en el INEM. Muchas gracias, Carmen, por compartirnos tu valiosa experiencia, doctora. Yo imagino que usted también conoce este caso. ¿Sí? Es muy importante compartir porque habíamos mencionado, gracias Carmen por compartir, que el segundo en frecuencia son los tumores cerebrales, ¿no es cierto? Entonces aquí Carmen nos está dando los signos y síntomas de alerta, de alarma, vómitos recurrentes, vómitos, vómitos, vómitos. Lo primero que piensa el pediatra general, pues, lo cual es válido al principio, es que de repente comió algo que le cayó mal, una intoxicación, algo digestivo, ¿no? Pero no, estos son vómitos que tienen algunas características, son cada vez más seguidos, más frecuentes, matutinos, pueden despertar al niño incluso, puede asociarse a dolor de cabeza, a cefalea, a un caminar inestable, el niño se va hacia un costadito, se va para acá, para allá, pueden haber convulsiones, pueden haber parálisis de un bracito, pérdida de la fuerza de una piernita, ¿no? La carita se le va a un costadito, se le desvía, visión borrosa, visión doble, son signos inmediatamente de alarma. Entonces, Carmen nos cuenta su experiencia, ya había, cuando crece una masa dentro del cerebro, como acuérdate que el cráneo ya está duro, ya está sellado, algo crece, algo va a presionar los otros órganos, es lo que le llamamos una hipertensión endocraniana, que generalmente cursa con gran cantidad de vómitos, cefalea. Ella pues ha sido diagnosticada de un sarcoma de fosa posterior, es un tumor maligno, tumor cerebral, frecuente acá en nuestro país, de alto grado histológico, de alto riesgo, que en este caso los niños van con cirugía, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Entonces los tumores cerebrales van a tener un gran abanico de síntomas o signos dependiendo de la localización del tumor, dependiendo de la edad del niño. Por ejemplo, si es un bebito pequeñito, de meses, y puede tener un tumor cerebral, en un bebé los signos no habla, no te dice mayor cosa, probablemente el signo llamativo sería la irritabilidad del bebé, ¿no? Un bebé que llora, que está irritable, que no calma con nada, no tiene fiebre, pero no calma. La cabecita, por eso les decía la importancia de medir el perímetro cefálico, ¿no? Ya se pasó, o sea, no se le ve cabezón, pero en la curva de la cartilla de crecimiento y desarrollo, la cabecita ya está por encima del 90 percentil. Eso es una señal de alarma, la cabecita, porque está creciendo demasiado. Hay algo adentro que está creciendo, que distiende la cabecita de un bebé pequeño. Entonces, esas cositas son muy, muy importantes, ¿no? También hemos visto historias que los profesores cuentan a los padres, ¿no? Mira, tu niño está que escribe y en vez de irse recto, ¿no? Se va para arriba.
o no sé si son trastornos en el escribir, se van, en vez de irse para la derecha, se va para la izquierda, son signos neurológicos llamativos, ¿no? Entonces ahí lo ideal es ir a un neurólogo pediatra para que le hagan una evaluación neurológica pediátrica para hacer un diagnóstico temprano, porque recordemos, cuanto más temprano el diagnóstico, más chance de curar al niño o niña. Qué importante todo lo que nos está trayendo hoy día, realmente enriquecedor e importante para estar con los ojos bien atentos. Aquí Prosa R nos dice, ¿creen que es necesario que hagan un tamizaje neonatal de vista para el diagnóstico temprano del retinoblastoma? O sea, nos sugiere, nos consulta si es recomendable. Es una importante recomendación, gracias. Realmente la recomendación fue, incluso hace unos años, tómale una foto a tu hijo, decían, ¿no? Tómale una foto y generalmente en la foto, con el flash, pues viene una luz y así se hizo una gran campaña, ¿no? El tamizaje, entre comillas, tomarle una foto y ver que los ojitos, los dos, salgan rojitos. Si sale como un ojo de gato, entre comillas, o sea, opaco, medio blanco, es un signo llamativo. Lo que se hace es el signo de la linterna, que eso lo hacen durante el crecimiento y desarrollo, que es el tamizaje que se hace, pero no hay un screening, un tamizaje, no hay algo estandarizado a nivel nacional o internacional, pero sí la búsqueda del reflejo rojo que la hace el pediatra en la evaluación de crecimiento y desarrollo, que incluso no se hacía a veces, o se hacía, algunos sí, algunos no, hoy ya se ha indicado, ya se ha insertado hacer la búsqueda del reflejo rojo dentro de la cartilla del control de crecimiento y desarrollo de nuestro niño, para el caso de retinoblastoma, ¿no? Y para los otros cánceres, recuerda, ¿no? Si tu niño tiene un cambio de conducta, alguna asimetría en su cuerpo, de pronto un hombro más ojito que el otro, examínalo, quítale la ropita si es un niño pequeño, pálpale, tócale el cuerpito, pálpale la barriguita, el cuello, pregúntale, ¿no? ¿Sientes algo? ¿Te duele? O sea, conversa con tu hijo. De pronto no se cayó y empieza a cojear. ¿Por qué cojea? Algo está pasando en algún huesito de su cuerpito, ¿no? Entonces, eso uno tiene que ser curioso, indagar, conversar con nuestros hijos y, repito, priorizar, ¿no? Nuestros hijos, la familia, son nuestra prioridad y darle ese lugar, ¿no? Al signo de alarma, síntoma de alarma que observemos o que pensamos que está presente. Importante este tema de estar atentos nuevamente. Lo repetimos una y otra vez y lo vamos a repetir toda la noche. Por favor, estemos atentos. Importante aquí. Adriana de Gaiza, recién creo te conectas. Bueno, estamos tratando sobre el cáncer infantil para las personas que recién se están conectando. Estamos hablando cuando el cáncer nos dibuja una mirada infantil. ¿Ok? Elena dice, interesante tema, ayuda mucho a las familias a tomar conciencia de la importancia de observar atentamente a nuestros niños y niñas y del chequeo profesional oportuno para prevenir cualquier enfermedad o atender si se diagnosticara algún tipo de cáncer. Sí, Elena, así es. Elena, también es importante recordar que no solo es en niños y niñas, cáncer infantil estamos hablando también en adolescentes. ¿Ok? Entonces, también hay que estar atentos porque aquí hay un punto, hay un sesgo que se nota mucho, es que, y usted de repente en la experiencia, en la práctica diaria, se dará cuenta que a veces el adolescente es postergado, ¿no? Aún más que el niño. De repente yo puedo estar, si bien es cierto, estoy pendiente del niño, pero más que del niño y el adolescente, de repente el niño es más sencillo que el padre despierte hacia un adolescente, que a veces en una etapa muy, muy avanzada es recién detectada, ¿no? Nos pasa mucho en la consulta esto cuando traemos, atendemos en la parte psicológica, ¿no? No sé, ustedes Así es. experiencia. Y es diferente, digamos, la frecuencia de cánceres en el adolescente es diferente a la del niño pequeño, ¿no? O sea, generalmente hacemos la diferenciación, como les dije, por grupos etarios, ¿no? Y de hecho, la edad también es un factor de riesgo.
Entonces, en el adolescente lo que vemos son otros tipos de cánceres. Los más frecuentes son los cánceres de hueso en el adolescente, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el PNET. Vemos más linfomas en el adolescente, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, ¿no? O sea, tienen su, digamos, su patología por grupos etarios en frecuencia, ¿no? Mientras que las leucemias las vemos más frecuentes en el niño más pequeño, de 1 a 5 años, también entre 5 a 10 años, pero ahí es el rango. Los adolescentes son más que todo los huesitos, los ganglios, los tumores germinales, son otro tipo de patologías. Entonces, igual, estar atentos, estar vigilante. Con el adolescente existe un tema sensible, ¿no? Que el adolescente puede, digamos, ya no es el niño pequeño al que la mamá le puede tocar, le puede acompañar en el baño, el adolescente palpar, ¿no? El adolescente ya se puede sentir un poco intimidado, ¿no, mamá? Entonces, conversar con nuestro niño adolescente, ¿no? Nuestro hijo adolescente. Mira, hijo, siempre es bueno que cuando te bañes, te autoexamines, te evalúes, te veas, me comentes si hay algo que te llama la atención, ¿no? Porque hablamos de los tumores germinales, por ejemplo, ¿no? Hemos visto tumores germinales de testículo en los niños, en los adolescentes, que a veces no avisan, ¿no? Que un testículo está más duro, más indurado, o está creciendo, hinchadito. Eso tiene que avisar inmediatamente a la mamá o al papá inmediatamente para tener la evaluación, ¿no? Porque los testículos también son punto primario de partida de tumores germinales en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Eso es algo importante. Tuve la oportunidad de tener un caso cercano de este tema. Fue realmente en adolescencia, donde le toca prácticamente, ¿no? El término entre la adolescencia y la juventud, o sea, casi en esa brecha. Y yendo un poco a la historia clínica, pudo haberse detectado aún más atrás, pero en el chequeo, en el control, entre los amigos, no sé comentaba abiertamente esto, ¿no? Entonces, había un riesgo, había una señal de alarma, pero por el tema del pudor se descarta, ¿no? Entonces, también el adolescente, nuevamente, conversar, decirle, enseñarle a autoexaminarse, a darnos cuenta qué cosa algo de diferente hay en nosotros, qué cosa puede estar dando, ¿no? Aquí Álvarez nos dice la alimentación no controlada justamente porque los padres no están presentes. ¿Cómo se debe balancear para evitar consumir la comida chatarra? Dice Álvarez. ¿Sí? Recordemos que los hábitos se insertan en la familia desde pequeños. Y para que haya un hábito en la familia, debe ser practicado por todos los integrantes de la misma, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que mis niños coman frutas, pues desde bebitos, desde que nacen, desde la alimentación complementaria, insertarles, acostumbrarlos a comer fruta, que no falte fruta, que todos coman fruta, ¿no? No hay autoridad si yo le digo, come fruta y a mí me ven comiendo otras cosas, ¿no? Entonces, es un tema realmente que se da desde la infancia, cuesta, hay que trabajarlo, hay que tomar conciencia de la necesidad de trabajar en generar buenos hábitos en nuestros hijos, entre ellos la alimentación saludable, el consumo de frutas, verduras, el consumo de líquidos, de bastante líquidos ahora con este calor, el hacer actividad física. De vez en cuando podemos darnos unos gustitos, todos tenemos derecho, pero no controlar, ¿no? Porque ahora vemos mucho el tema de la gaseosa, los niños toman muchas bebidas azucaradas y vemos obesidad infantil con más frecuencia que antes, ¿no? Y recuerden que el sobrepeso y la obesidad, pues definitivamente está asociado a cáncer, ¿no? Obesidad y cáncer es todo un capítulo de investigación. La obesidad es mayor riesgo. Entonces, generemos buenos hábitos desde pequeños, que toda la familia haga lo mismo, que se practique, que se conversen estos buenos hábitos. O sea, tomemos conciencia de las decisiones que se toman en familia, ¿no? Porque a veces dicen, no, come fruta y no le explicamos por qué es bueno, por qué sirve, por qué hay que hacerlo. O sea, tomar conciencia, educarnos, informarnos, y eso va a generar que uno tenga más responsabilidad, más ganas de hacerlo, porque sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? No porque tu mamá solamente te lo dice, ¿no? Sino porque hay un motivo a largo plazo para que todos estén sanitos, ¿no? Este tema importante porque también nos enseña a que el modelo, ¿no? De recordar que los niños y los adolescentes aprenden de lo que ven, ¿no? Como usted menciona. Por lo tanto, más que trabajar con los hijos, es trabajar con el adulto en casa,
con sus propios hábitos del adulto, porque si el adulto no genera una reingeniería en su forma, y digo, así soy yo, a mí me gustan así las cosas, eso es lo que yo quiero, entonces no nos damos cuenta del impacto que estamos generando en nuestro entorno. Y es una generación, ¿no? La generación de las gaseosas. El abuelo toma gaseosa en casa, el hijo toma gaseosa en casa, el nieto toma gaseosa en casa y posiblemente todos consumirán más gaseosa porque es una costumbre. Entonces, el hábito, la costumbre se aprende, pero también podemos desaprender, señores, también podemos desaprender. Mari Zulca, doctora, nos dice, doctora, se escuchan algunos profesionales extranjeros mencionar que el consumo de frutas puede ser perjudicial. Mire, qué importante, justo lo que decía. Puede ser perjudicial cuando hay un paciente oncológico, ya que dicen que la fructosa es tan peligrosa como la sacarosa. Quisiera saber la opinión de la doctora, por favor. Claro que sí. Lo que pasa es que la alimentación es balanceada, ¿no? Debe ser balanceada. Entonces, no podemos dejar de consumir frutas y verduras, no solamente concentrarnos en el tema del carbohidrato procedente de la fruta o la verdura, fructuosa, sacarosa, glucosa, sino nos concentramos más que en eso. De hecho es importante, no quiero dejar de que sea importante, en los oligoelementos, minerales y otros nutrientes que tienen las frutas y verduras. Cuando consumimos frutas y verduras, más que pensar en el azúcar de la fruta, nosotros nos concentramos en los micronutrientes que puede tener una fruta o una verdura que no la encontramos, por ejemplo, en una taza de arroz, que también va a tener su glucosa, su sacarosa, en el caso de la fruta, la fructuosa, ¿no? Ahora, tenemos que ser balanceados y proporcionados. No es malo consumir fructuosa, definitivamente la necesitamos en el organismo, y si bien es mejor consumir un azúcar de fruta que consumir un azúcar, por ejemplo, de otro derivado o de un postre, que no va a ser tan saludable como de un alimento de origen vegetal, llámese fruta o llámese verdura, ¿no? Entonces, aquí el arte es más que todo dosificar la cantidad. He visto familias, niños que comen mucha fruta, ¿no? O sea, es más, hemos tenido en la consulta más de una oportunidad niños que vienen pigmentados, amarillitos, parecen ictéricos porque comen un montón de mandarina, se comen 1 kilo de mandarina un solo niño. Entonces ahí nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? Y acá es el arte de dosificar, como que no es malo consumir el azúcar en sí mismo, si la podemos evitar, enhorabuena, pero el organismo necesita estos azúcares, los cuales van a ser transformados biológicamente en el organismo, ¿no? No, yo no proscribo de ninguna manera ninguna fruta, lo que hay que tener es un balance, ¿no? Por ejemplo, hay frutas que son más azucaradas que otras, entonces ahí poder dosificar, ¿no? De pronto el mango, se sabe que es una fruta muy dulce, muy azucarada, entonces te puedes hacer un jugo de mango, evidentemente no le vas a poner azúcar al jugo de mango, ¿no? Entonces ahí viene el arte, ya el detalle, ya, ¿no? Tú tomas tu juguito de mango, ya no, eso no necesita azúcar de ninguna manera porque es una fruta hiper dulce. Entonces ahí viene el arte de dosificar, pero de ninguna manera esto podría ser tóxico o dañino para el organismo. Hay que saber interpretar por qué se promueve el consumo de frutas y verduras, no tanto concentrados en el azúcar de la fruta, sino concentrados en los micronutrientes, llámese vitaminas, minerales, oligoelementos, que solo la tienen algunas frutas y verduras y que no hay en otras comidas, ¿no? En otros alimentos. Ok. María Zulca, esperamos haber podido responder tu pregunta. Doctora, no, ya el tiempo se nos está cortando, un tema tan interesante que nos queda tan corto, estamos seguros que vamos a poder tenerla nuevamente aquí desde el Jardín de los Cerezos. 2 preguntas importantes, creo yo. En primer lugar, la labor de los padres en todo este proceso cuando están frente a un tratamiento oncológico, ¿no? Un tratamiento, como decía Shirley en su testimonio, tan agresivo como puede ser. ¿Cuál es la postura que de alguna manera reforzar en estos chicos y, perdón, en estos padres? Y cuán importante dentro de esta misma pregunta que está unida la psico-oncología, ¿no? El acompañamiento psico-oncológico para llevar en cuenta este afrontamiento, ¿no? Hay un oncólogo que está trabajando,
que está generando esta parte, vamos a decir, del tratamiento propiamente dicho clínico, ¿no? Pero cuán importante dentro de su experiencia ha podido constatar el trabajo también psicoemocional, ¿no? O sea, psico-oncológico. Definitivamente cuando un niño tiene un diagnóstico oncológico, es el niño y la familia, ¿no? Los que atraviesan todo este proceso duro, complejo para los padres, para los cuidadores más importantes que pueden estar acompañando al niño, a veces son los abuelitos o un familiar. Tenemos que recordar que cuando un niño tiene un diagnóstico oncológico, es el niño y su familia, y que el niño y la familia forman parte del equipo de salud. O sea, no es que la familia está fuera del equipo de salud. Tenemos que insertar en el abanico de equipo de salud está el pediatra oncólogo, el nutricionista, el psicólogo, la psicóloga, el equipo de psicología o de salud mental, están las voluntarias, está farmacia, están los cirujanos de diferentes especialidades, radiodiagnóstico, radioterapia, nutricionista, o sea, y dentro de ese equipo está la familia. La familia forma parte del equipo de salud. Por eso es importante tener conciencia de esto. Soy parte del equipo de salud como familia, por lo tanto tengo que estar informado, tengo que saber, tengo que conocer, porque soy parte del equipo. Los padres son corresponsables de los cuidados de los niños. Evidentemente el equipo de salud educa al padre, educa a la familia. Los padres a través de estas conferencias, por ejemplo, Ivonne, que estás haciendo, se informan más, conocen más, leen más. Son parte del equipo de salud los padres, como son parte del equipo de salud, el equipo de salud mental, donde contamos con psiquiatras porque a veces se necesita tratamiento psiquiátrico para apoyar a los adolescentes, sobre todo que son los niños más grandes y toman conciencia de su estado crítico de salud, y el equipo de psicología que está permanentemente apoyando, el equipo de espiritualidad. Justamente Corazones Dorados, la Asociación de Corazones Dorados brinda todo este soporte multidisciplinario al niño y a su familia. Tenemos conferencias de psicoespiritualidad presenciales que se están dando de forma gratuita y voluntaria a los padres de niños con diagnóstico oncológico. Entonces, todo esto suma en el proceso de recuperación de la salud del niño, ¿no? Porque tenemos que recordar que no es la enfermedad, ¿no? Sino es un niño que está atravesando por este proceso, del cual con la ayuda multidisciplinaria, y ahí el equipo de psico-oncología, el equipo de espiritualidad, el equipo de voluntariado, el equipo de los padres de familia, porque los padres con toda esa, digamos, originalidad, tienen que ellos estar reinventando para pasarla bien en el hospital, ¿no? Apoyando a sus niños, jugando, saltando, cantando, pintando, bailando, sonriendo, o sea, luchando contra esta difícil enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho, el acompañamiento psicológico es sumamente valioso, con todas las técnicas de terapias integrativas, ¿no? Que forman parte del tratamiento psicológico, y el equipo de la familia, que es parte del equipo de salud. No es aparte, la familia forma parte del equipo de salud. Son corresponsables de los cuidados, grandes cuidados que necesitan los niños con diagnóstico oncológico. Genial, doctora. Realmente es así, ¿no? Es un equipo, por eso existe también la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, AMPE, para que también todos se puedan contactarnos, pueden acercarse aquí también desde el Jardín de los Cerezos, que tenemos este grupo también multidisciplinario, y también tenemos la asociación donde tenemos también especialistas en psico-oncología infantil. Y aquí ya para ir cerrando, Adriana de Gaiza nos dice: buenas noches, sabemos que hay una patente del COVID, hay una patente del COVID que está atacando con malestares de cuerpo, que está atacando directamente a los pulmones, y que la prueba antígena no es efectiva para esta nueva patente. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría seguro que mi hijo no le están colocando, creo que, a ver, no se distingue bien, allá, dice, directamente los pulmones, que la prueba antígena no es efectiva para esta nueva patente? ¿Cómo estaría seguro que a mi hijo le están colocando su quimio con COVID, ya que la prueba antígena salió negativo, pero tiene los malestares antes mencionados? ¿Habría una opción de hacerle una prueba molecular y así tener la certeza que el niño no está infectado? Menciono esto porque mi hijo tuvo estos síntomas sin fiebre.
su prueba antígena salió negativo y le hicieron su quimio, y ese mismo día tuve que internarlo por emergencia por fiebre con 39 grados de temperatura. Recordemos que los niños por el simple hecho de ser la población infantil, son altamente vulnerables a tener múltiples virus respiratorios. No concentrémonos solo en el COVID. Tenemos muchos virus respiratorios, uno de ellos el COVID. Felizmente ya contamos con la vacuna. Ha habido la promoción en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se está poniendo la vacuna a los niños con tratamiento oncológico. Hay que evaluar cada caso. Idealmente no deben estar con las defensas muy bajitas, idealmente no estar con quimioterapia de alta intensidad. Cada caso se evalúa, pero si la prueba salió negativa, es altamente probable que sea otro virus respiratorio, no necesariamente el COVID. Si estuvo con síntomas, siempre existe este riesgo, ¿no? Va a depender de cómo se le vio en la mañana antes de iniciar la quimio. A veces se prefiere esperar que pase el síntoma, o a veces se programa la quimio si esta no es de muy alta intensidad. Coincidentemente tuvo fiebre porque estaba con los síntomas previamente, pero si tu antigénica está negativa, es altamente probable que no sea COVID, que sea otro virus respiratorio. Si te lo tuvo que llevar a la emergencia, probablemente ahí ya le van a estudiar, le van a repetir las pruebas y van a poder diagnosticar en el caso de la infección, si es una infección viral, ¿no? Si hay una sospecha de infección viral, que hay muchos virus, ¿ah? Solo por mencionar, el COVID es uno de ellos, el más conocido ahorita, pero tenemos el influenza, parainfluenza, tenemos muchos virus respiratorios en los niños que son frecuentes, ¿no? Y hay que tratarlos si es necesario, hospitalizarlos. Básicamente aquí lo que se da es el soporte en estos pacientes, ¿no? Que de hecho es muy importante el soporte, sea en este caso infeccioso, hidratación, descanso, antibióticos, todo el soporte que necesita el paciente para salir adelante. Y recordar que es importante entender que la ciencia está al servicio del ser humano, pero también está en una constante evolución. Y a veces, dentro de nuestra desesperación, de nuestra impotencia, de la frustración o de nuestra necesidad de ser atendidos de manera vehemente, a veces corremos y creemos que los profesionales de la salud son como una especie de dioses que no pueden equivocarse, que no pueden darse. Entonces, creo yo que también es importante comprender, actuar con mesura, tratar de generar un vínculo, un equilibrio, y no colocarnos, no polarizar nuestras cosas, ¿no? Y estos medios de la internet que a veces nos dan información, nos escuchamos una cosa y ya queremos hacer eso, poner en práctica, y que lo escuchen en TikTok y en otras redes inmediatamente, ¿no? Entonces es importante centrar, ir a un médico especialista, tener cuidado, estar atentos a los síntomas y definitivamente comprender algo que hemos conversado hoy día al inicio, cuando los invitamos nuevamente, para los que no estuvieron, a ver desde el inicio nuestra ponencia con el testimonio de Shirley Arias, quien nos compartió su experiencia como un cerezo, como una paciente de cáncer infantil, ¿no? Bueno, doctora, la dejo para que ya al término de pueda ir cerrando. Claro que sí. Bueno, yo quiero felicitar realmente a Shirley y a todas las personas que han intervenido, pero quería hacer énfasis en el testimonio de Shirley, de que hoy por hoy los niños están con sus padres acompañados, es su derecho. Lamentablemente hace años sí hubo privación de este derecho de los niños hospitalizados. Hay un documento internacional de los derechos de los niños hospitalizados, y es su derecho estar con su madre, su padre o acompañante, aún con COVID. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no se ha privado, incluso durante la pandemia los niños han estado siempre acompañados. Es, repito, su derecho, y una necesidad emocional importante que esté con su madre o su padre o un acompañante, un familiar acompañante. Esto definitivamente alivia mucho estas secuelas emocionales que Shirley nos comentó. También es importante la comunicación con el niño, ¿no? Hay que hablar con el niño de que el niño tiene una enfermedad, está en el hospital porque está malito, porque está pasando por un proceso. Lo que hay que saber es cómo decirlo en un lenguaje sencillo, breve, sin extremos, ¿no? O sea, primero el adulto tiene que estar evidentemente bien informado, controlado, sereno, y vamos a poder tener un niño que probablemente colabore mucho más
que a un niño que le estamos diciendo mentiras, porque los niños son muy hábiles, no son tontos, no se dan cuenta cuando están en el hospital que algo está pasando. Entonces, querer decirle a un niño que está en el hospital y que no está pasando nada, no tiene congruencia. El niño se va a dar cuenta que no es verdad. Entonces, hay que pedir ayuda psicológica si no sé cómo explicarle a mi niño. Hay que hablarle para que así todas estas intervenciones que de hecho son violentas en algún momento, ¿no? Pero explicarle, mira, te van a poner una inyección, es para que te cures, de repente no usar el término inyección, ahí viene el arte de saber hablar con el niño, ¿no? Usar palabras equivalentes, pero explicarle para que esto sea menos doloroso, para que haya menos secuela emocional que la que vivió Shirley en su testimonio, ¿no? Hoy por hoy se está trabajando mucho en eso, muchísimo, se ha tomado mucha conciencia de la necesidad emocional y espiritual. Los niños tienen necesidades espirituales, aún siendo niños. Hay que evaluar, hay que explorar la espiritualidad de cada niño. Y también decir, pues, que también a veces no se puede curar a todos los niños, ¿no? O sea, también existen niños que no logran la curación anhelada y deseada y fallecen, ¿no? Todo esto es un proceso. La medicina también aborda y también da mucha apertura, mucho apoyo a estas familias de aquellos pacientes cuyos tratamientos se hacen, por así decirlo, resistentes a la quimioterapia, refractarios al tratamiento. También hay todo un equipo de cuidados paliativos multidisciplinario en apoyo a estas familias, a estos niños, porque siempre, siempre hay algo por hacer por nuestros niños, ¿no? Y siempre hay algo por hacer. Bueno, y realmente, bueno, Shirley acaba de decir muchas gracias, nos acaba de escribir. Gracias, doctora, por interesante conversatorio. Y Janet González dice, eso me pasó a mí, pero mi niño le ayudó a la psicóloga, gracias a Dios, ¿no? Entonces, así es. Hay un equipo multidisciplinario detrás de una enfermedad y aquí desde el Jardín de los Cerezos los esperamos como todos los jueves a las 8 de la noche, compartiendo en este espacio algo que compartir junto a profesionales que nos van a ir generando este proceso de psicoeducación para entender de que el cáncer ya no es sinónimo de muerte y que podemos hacer mucho para prevenir, detectar a tiempo y aumentar cada vez más nuestro pronóstico de vida. Hoy es nuestro rol principal convertirnos en cerezos que florezcan, radiantes, maravillosos, sin importar el crudo invierno que estemos viviendo, podemos florecer de esperanza. Los dejamos así, invitándolos a que puedan ver desde el inicio y a compartir esta ponencia en sus redes con más personas. Recordemos, pongan ahí compartir y recuerden que nunca sabemos quién lo puede estar necesitando en este momento. Y tal vez esa persona que escuche eso le puede servir para continuar avanzando. Muchas gracias a todos el día de hoy por habernos acompañado. Gracias, doctora Katy Ordóñez. Y hasta aquí nos vamos despidiendo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias y buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.